de ustedes por estar aquí en una fecha muy especial, en vísperas de celebrar el Día Internacional de la Mujer, motivo por el cual es la presentación también de este tomo 9. Cuando hablamos de los 15 tomos del pensamiento educativo peruano, significa un recorrido a través de los tiempos sobre el pensamiento de la educación en nuestro país. Para la rama magisterial este tema es importante en la medida que nos permite conocer todo aquello que ha significado el proceso educativo en nuestro país a partir del siglo XV hasta nuestra actualidad. Nos complace estar aquí reunidos con un panel de comentaristas muy selecto para tratar este libro, el volumen 9 de la colección de María Manarelli, que se llama Las mujeres y sus propuestas educativas 1870-1930, un periodo de 60 años, un periodo donde el Perú pasa por etapas bastante complicadas. No voy a hablar de historia, Fabiola, pero etapas tan complicadas que parecería que no ocurre nada sustancial a nivel de cambios estructurales, pero sí, y este libro lo demuestra, ¿no? Hay ocho mujeres que aparecen en estos 60 años que marcan hitos importantes. Lo primero que me parece súper interesante es que este libro puede impactar enormemente en la escuela. Yo no sé si ustedes saben, parte de los cambios que se han estado dando en el Ministerio, ha salido una nueva propuesta con respecto a la competencia que tiene que ver con el pensamiento histórico. Y es quizás esta competencia mi hija menor, ¿no? Y lo interesante acá es que lo que se plantea es lo que todos los que hemos pasado por hacer alguna vez o intentar hacer, como yo, un poco de historia, reconocer que la historia no es la historia, sino es el relato de la historia, es decir, que somos seres humanos de carne y hueso los que reconstruimos una historia y generamos relatos con respecto a esta historia. La antología de textos que recoge nos permite conocer de cerca cuáles eran esas ideas que ellas tenían, ¿no? Y nombres que generalmente lo asociamos a instituciones educativas como Elvira García, Mercedes Cabello, ¿no? Generalmente uno lo asocia a una institución educativa, pero con este libro nos permite conocerlas un poco más y reconocer también que han sido mujeres que han alentado el cambio y que se han ganado un espacio en la historia educativa del país, ¿no? Es un texto que nos va a servir muchísimo desde un punto de vista inicial como motivador. Ustedes seguramente habrán visto que hay muchísimas escuelas que tienen los nombres de los cuales los personajes aquí se mencionan: María Parado de Bellido, Esther Festini, Clorinda Mato de Turner, etc. Y muchísimas alumnas y estudiantes que están ahí no conocen la historia de estos personajes que han enriquecido la educación en nuestro país. Me generó una sensación de agradecimiento, porque creo que gracias a todas estas mujeres es que nosotros estamos aquí, y de alguna manera cuando en mi rol de autoridad en una universidad me preguntan las dificultades que he tenido para llegar, yo digo, las dificultades no las he tenido yo, ellas las han tenido, y muchas gracias a todas ellas que nos permiten, creo ahora, estar donde estamos y de alguna manera decir lo que tenemos que decir sin ningún problema. Este libro sobre estas mujeres, estas maestras, en realidad trata de un grupo pequeño, un grupo que por distintas circunstancias se concentró en ese momento de la historia del Perú, ¿no? Mercedes Cabello, Clorinda Mato, Esther Festini, María Jesús Alvarado, etcétera, se concentraron allí, ¿no? Fueron y pervivieron, sobrevivieron porque accedieron a la palabra escrita, ¿no? Porque pudieron organizar sus reflexiones, sus ideas y participar en un debate público porque podían leer y escribir. O sea, gracias a eso, estas mujeres están vivas. La historia de la educación, la historia de las mujeres en educación en el Perú es muy escasa, ha recibido muy poca atención, tanto de las universidades privadas como del Estado, como de las universidades públicas, ¿no? En comparación a otros países de la región, tenemos muy poco, ¿no? Y lo que tenemos, en verdad,
en buena parte se lo debemos a la derrama magisterial y a su compromiso con los maestros y las maestras de este país, ¿no? O sea, esto que hace la derrama, en verdad, lo debe hacer el Estado, lo deben hacer las instituciones académicas, ¿no? Y paradójicamente es un ejemplo que el derrama magisterial da y que creo que debería de ser emulado.